La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, su presidenta, la doctora Marta Aguilar Trejo, por medio del equipo Programa de Desarrollo Ambiental y de la Red de Educación para el Desarrollo Sostenible de la FEPES, así como la Universidad Tecnológica de Salamanca, como institución anfitriona, les da la más cordial bienvenida al presente evento, que forma parte de las acciones que buscan promover la reflexión y la acción en torno al objetivo de contribuir al logro del desarrollo. La UNESCO establece que la planeación y la pertinencia de la educación superior deben de tomar en consideración en todos los aspectos positivos. 1. La preocupación por el desarrollo sostenible. 2. La reafirmación de la visión humanista. 3. Atender desde la planeación educativa las transformaciones sociales derivadas de las tendencias demográficas, especialmente con relación a la conformación de la planta de profesores y el incremento de la cobertura con equidad de calidad. 4. Abatir el desfase creciente entre educación y empleo, entre otros. Por tal motivo, cobra especial relevancia la conferencia que hoy tendremos y que busca promover la reflexión en torno a los puntos señalados. Me permito presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Maestro Alfonso Delgado Martínez, rector de la Universidad Tecnológica de Salamanca, a la cual agradecemos su actitud. Maestro David Cabrera Ruiz, coordinador del equipo dictamen de pertinencia de las FEPES, y además de nuestra conferencia. Gracias. Del mismo modo, agradecemos la asistencia del personal directivo, docentes y alumnos, así como del público que sigue la presente transmisión en redes sociales. Agradecemos de especial manera a aquellas instituciones que transmiten el presente evento: Universidad Iberoamericana de León, Universidad Tecnológica de León, Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Universidad Tecnológica de Salamanca, Universidad Politécnica de Guanajuato, Tecnológico Nacional de México de Turismo de Rincón, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, así como las redes sociales de la Puerta. En breve iniciaremos la conferencia titulada Lo ambiental como conector entre las ciencias y la luz, de quien me permito presentar una breve trayectoria. David Cabrera Ruiz es arquitecto por la Universidad de Guanajuato, Master in Project Management por la Universidad de la Montblanc de Barcelona, España. Ha tenido diversos estudios sobre gestión y liderazgo universitario, sustentabilidad, modelado y diseño digital, intervención en crisis y negociación, interculturalidad, acreditación y certificación, diseño bioclimático, desarrollo sostenible, evaluación de desarrollo curricular y formación docente. Es coordinador de la Mesa de Estudio y Dictamen de Pertinencia de la Educación Superior para la Puerta de Guanajuato. Ha sido director general y director de Relaciones Institucionales del Parque de Innovación de La Salle, titular de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo, asistente a la Secretaría Académica y a la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, director de Vinculación de la Universidad de La Salle Bajío, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle Bajío, presidente de la Acreditadora Nacional de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, AMPARE, COPAES, consejero del Consejo Nacional de Registro de la Certificación de Profesionales de Arquitectos, miembro de la Comisión Técnica Consultiva de la Arquitectura de la Dirección General de Profesiones de la SEP, vicepresidente ejecutivo nacional ASINEA, delegado mexicano para la negociación de la Práctica Internacional de la Arquitectura, NAFTA, para la negociación del proyecto Arquitecto APEC ante la Unión Internacional de Arquitectos, medalla al mérito académico por la Universidad de La Salle Bajío 2007, reconocimiento a los 100 principales líderes en educación por el Foro Global de Educación y Aprendizaje de Estados Unidos de América 2020-2021, por los esfuerzos excepcionales de los pioneros que impulsan el cambio de la educación inclusiva. Es profesor e investigador de la Universidad de La Salle Bajío, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad de Sinaloa. Ha sido consejero ciudadano en ámbitos como la articulación y pertinencia para la productividad, financiamiento e información para la educación, juventudes, planeación de la educación media superior, evaluación social de la calidad de vida, el ordenamiento territorial y ecológico, la vinculación, educación empresa y el desarrollo. Es director creativo del despacho Talla Arquitectónica. Como artista plástico, ha obtenido la primera mención honorífica en la segunda Bienal de Benedicto Bustos y el segundo lugar en el concurso del monumento Trofeo Guanajuato. Damos la bienvenida al arquitecto David Cabrera, a quien se da la palabra. Muchas gracias. Quizá pueda exponer desde aquí, los veo a buen nivel de ojos, y también para no salirme de cuadro. El día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes.
está cerca de mi terruño de nacimiento. Es pues el centro de Guanajuato tiene el pulso de lo que sucede con el corredor industrial, con todas las esperanzas que tienen ustedes para un futuro mejor. Y particularmente el día de hoy, sí agradezco al equipo de educación ambiental conducido por el maestro Dante, que por cierto hoy es su cumpleaños, y que de alguna manera siguen haciendo latir este tema de lo ambiental en todo el estado, en todas las instituciones. En circunstancia, ya escucharon un tanto mi trayectoria, a mí no me gusta que sea tan larga, pero pues los años te van colocando piedritas en el costal. Y permite que ustedes un poco también enfoquen de dónde hago mis comentarios. El día de hoy, no les miento, vengo a animarlos, sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes que están estudiando temas ambientales, carreras ambientales. Desde el rol que tengo yo en la COEPES, de dictaminar pertinencia, háganse cuenta que ahí vemos nacer los nuevos programas educativos, licenciaturas, maestrías, doctorados. Y en esencia, pues hay programas que no se aceptan, ¿no? O sea, que se dice no son pertinentes para que convoquen a estudiantes, para que se abran en una institución. Pero en el caso de ingeniería ambiental, yo creo que ninguno de nosotros duda de la trascendencia que tiene el programa y los temas ambientales, ¿no? Ahorita verán por dónde vengo con mis comentarios. Pero esencialmente, sí, porque les adelanto un poquito la idea. Yo vengo a animarlos. Vamos a caminar por unas poquitas zonas pesimistas si quieren, pero el tema con cierta urgencia es que la matrícula de los programas de ingeniería ambiental o de temas ambientales están decayendo en el estado de Guanajuato, la matrícula. O sea, cada vez menos jóvenes quieren estudiar carreras ambientales. Desde la perspectiva que yo tengo en el rol en la COEPES, pues no nos dice nada exactamente que disminuya la matrícula por sí mismo, sino tenemos que ir un poquito más en los contextos y en pues, las circunstancias que está sucediendo este fenómeno. Y particularmente, pues hoy les vengo a platicar eso, cómo podríamos hacer y cómo podríamos potenciar, obviamente, que ustedes al egreso tengan la mejor contribución posible a lo que es urgente en nuestras realidades. En esa consideración me voy a apoyar yo mucho con quizá mi vivencia arquitectónica y urbana, también en mi contexto educativo, para explicarles un poco que tienen en las manos una disciplina que tiene la total capacidad para articular otras disciplinas y otras ciencias, de tal manera que a lo mejor hace falta algo para que ustedes encuentren y los egresados de antes encuentren la forma de impactar mejor a los desafíos y retos que tenemos nosotros en el Estado y en el mundo, ¿no? En esa consideración, si gustan vernos la primera diapositiva, tengo un buen amigo, que voy a estar mencionando todos mis amigos hoy, creo, viejos amigos sobre todo, el doctor Mario Camacho Cardona, en una discusión que tuvimos algún día, de esas de sobremesa, discutiendo sobre todo en los momentos donde hay una concurrencia de varias disciplinas o de varios expertos disciplinares. Un concepto en particular nos vino a la cabeza el suelo. Eso que están viendo ahí, un objeto de estudio, ustedes lo tienen en su plan curricular. Creo que todo el mundo conocemos el suelo, pero particularmente cuando uno está frente a un experto determinado, comienza a divagar sobre sus propias consideraciones disciplinares. ¿Por qué lo estoy diciendo? Imagínense que de repente, aquí no lo volteo a ver, pero lo quiero decir de memoria. En esencia, si ustedes le preguntan a alguien que se dedique a la efología, les va a hablar, incluso conectado con la agronomía, les va a hablar de mejora del suelo. Cuando hablan de mejora del suelo, pues se refieren quizá a la alcalinidad o a los microorganismos que pueden crecer ahí, o alguna otra forma de remediación. Pero si van al otro extremo de mi lista, van a ver a ingeniería civil. A mí siempre me llamó la atención que, por ejemplo, ellos la mejora del suelo es retirar, por ejemplo, la tierra negra, la tierra expansiva, las arcillas expansivas, y poner un tepetato, un material inerte.
cosa que sería contrario quizá a la primera vista que tenemos, ¿no? La realidad de Salamanca y de todo nuestro Bajío es tierra negra, arcillas expansivas, malas para construir, entrecomillado, buenas para sembrar, incluso con algunos todavía cosas que hacerle, pero en circunstancias, imagínense que estamos hablando de suelo, dos profesiones, y cada una de ellas se está tironeando para otro lado diferente. Quizá por ahí pongo algunas otras. Imagínense que como urbanista, y ahorita tengo algunas imágenes que si quieren las adelantamos y pues la voy agotando cada una de ellas. Yo creo esta imagen nada más para verlas, si alguien está pensando en un suelo más hidratado, con otro pH, etcétera, será totalmente diferente. Si quieren vemos a la siguiente nada más un poquito como fondos a esta mejora de los ingenieros civiles, ¿no? Y la gente que estamos en construcción. Estás esperando que no se mueva el suelo, que no se, como decimos acá, se cuarteen los edificios, y de alguna manera pues estas visiones también se contravienen. Si quieren vemos la siguiente. Este es un segmento del plano de ordenamiento de uso de suelo, o del uso de suelo de la ciudad de León. Imagínense que ahora ni siquiera dice si es así expansiva, sino dice esto se puede usar en un H4, o sea, un uso habitacional de alta intensidad o de media intensidad. Son corredores de servicios de alta intensidad, etcétera. Y entonces un urbanista está volteando a ver todo este esquema de una manera diversa. Hago un pequeño alto porque dirán, ¿y nosotros cómo podemos hacer para esto? Fíjense que la primera reflexión que yo dejaría sembrada aquí, en este punto, es ¿quién está articulando, qué disciplina está articulando lo que estaba pensando el ingeniero civil, el urbanista o incluso los agrónomos, edafólogos y cualquier otra profesión que pudiera estar concurriendo en la propia gestión? La crisis del agua que ustedes deben tener entendida ahora, la sobreexplotación de mantos freáticos, de dónde colectamos, cómo los podemos de alguna manera volver a llenar. ¿Tenemos esa misma estructura aquí en el plan de ordenamiento territorial? Yo les diría que no, o sea, y me estoy arriesgando un poco porque seguramente algún experto podrá hablar de un esfuerzo, pero en realidad tenemos disciplinas inconexas. El primer punto es quién está articulando todas las formas de hablar de algo que nos impacta a todos en circunstancias. Vemos la siguiente. Miren, yo en mi esfuerzo todavía, son 2 diapositivas, y también estoy ahora en los últimos meses diseñando una residencia para un ex jefe, un buen amigo, profesor de la Universidad de Guanajuato, que tiene un expediente de 15,000 libros, tiene, perdón, un acervo de 15,000 libros, 15,000 títulos, y que quiere resguardar en una casa, etcétera. No les pongo por el proceso, porque finalmente yo estoy en ejercicio de mi profesión, sino porque ahí, por ejemplo, mi preocupación, es un edificio que está en Peña, era esencialmente el coeficiente de ocupación de suelo. O sea, otro concepto de suelo. Es decir, cuánto metro cuadrado de la construcción está ocupando algo del terreno disponible. Entonces, imagínate, hay un COS, un CUS, dependiendo ahí de las normas, cuánto puedo subir un edificio y demás. Solo para agregarles a la complejidad, imagínense que cuando alguien habla del suelo, oye, ¿qué uso de suelo? ¿Qué ocupación de suelo? Desde mi profesión es muy diferente quizá a la preocupación de un agrónomo en circunstancias. Vemos la siguiente y nos vamos a la siguiente. Aquí quisiera yo en particular acercarme un poquito a las realidades que vivimos, y seguramente hay preocupaciones. Ahorita hablé de la forma que se divaga sobre un objeto de estudio, y ese objeto de estudio que parece el mismo, quizás sea el mismo, pero no termina interpretándose igual ni con las mismas metodologías, ni abordado con las mismas ciencias, porque en realidad, por ejemplo, ustedes que estudian química, que estudian
incluso seguramente procesos biológicos y demás en algunos de los componentes de sus módulos, pues de alguna manera el problema es al egreso cómo lo van a conectar con otros. Lo voy a decir, no es sencillo de repente, pero perfectamente saben que hay disciplinas al egreso que tienen un bajo ingreso potencial salarial, incluso un retorno de la inversión social complicada. Hay ingenieros que están ganando 8,000 pesos, 12,000 pesos, que si ustedes lo transfieren al trabajo que puede generar perdón, los ingresos que puede generar un oficio, un eléctrico, un plomero, pues va a ser inferior. Quizá aquí la reflexión primordial es cómo estamos conectando el valor que da nuestra disciplina al contexto y cómo podemos hacer que valga más esta aportación. Este es un gran trabajo que van a tener que hacer y es el centro de la charla, esencialmente porque los temas ambientales tienen su tema ético y de trascendencia, pero también de que ustedes vivan los sueños de su vocación y que también tengan la posibilidad de tener un sostenimiento adecuado, ¿no? Ahí es donde se entra mi charla. Un poquito, quizá ahorita en el camino, les voy a platicar para que ustedes se imaginen el rol que puedan tomar en alguno de los proyectos o de casos de estudio que yo voy a abordar y que de alguna manera les pudiera dar alguna orientación de cómo estructurar en algún momento las aportaciones dentro de una organización o ustedes como emprendedores. De alguna manera esas oportunidades tendrían que estar creciendo. Les voy a contar sobre un mapa, si gustan vamos a la siguiente. Es una historia sobre un mapa. Lo que están viendo ahí es veo que también en su mapa curricular tienen temas de geolocalización, de ubicación de puntos mediante temas digitales. No les puede llamar la atención, pero yo el momento que lo vi por primera vez, esa estructura me llamó mucho la atención, pero les voy a contar una historia para un poquito documentar y que ustedes también vayan imaginando todo lo que ustedes pudieran lograr. Primero, hay necesidad urgente. En la diapositiva segunda hablaba yo de sociología, de antropología y de algunos otros temas que están vinculados al suelo. Hace algunos años me invitaron a hacer un proyecto de polígonos de pobreza en León, en una zona, digamos, periférica urbana, con altas dificultades topográficas, con altas dificultades de aislamiento social, violencia, etcétera, ¿no? Y esos polígonos de pobreza, pues tenían condiciones de hacerse estudios en diferentes lados, había inversión para ello. Y bueno, me tocó tomar uno de esos proyectos. En ese momento había liderazgos de mujeres, preponderantemente, casi todas, eran mujeres líderes con las que nos acercamos para acercarnos al estudio. Yo les cuento porque aquí se pueden imaginar a la mamá de ustedes estando frente a una familia, peleando diario con los contextos de violencia, de inseguridad, y de alguna manera logramos sentarlas a ellas. En mi primera entrevista con ellas fue que a mí me dieron la indicación de preguntarles qué querían. Y era parte como del eco que traía el municipio para preguntarles qué quieren ustedes, ¿no? Una señora al fondo de la reunión se levantó y bueno, ahora no se puede decir mucho, pero lo voy a decir con toda claridad. Levanta la mano la mamá y dice que nuestros hijos dejen de estarse matando. O sea, era lo que quería, ¿eh? A lo mejor íbamos por otra cosa, pero ella lo que quería era que parara eso. Habían hecho un pacto, un grupo de jóvenes y se estaban quitando la vida. Y iba una secuencia de 5 o 6 personas que les había sucedido. Y de alguna manera la crisis social era tan alta que ellos se olvidaban de otras necesidades. Hicimos los talleres de seguimiento en la metodología que se solía usar, pero yo en particular me acordé de algún tema familiar, de cómo hay mujeres que son el pilar de las familias en muchos de los rumbos, y quizá en todos los rumbos, y que permiten incluso que sueñan que sus hijos les vaya mejor, que vayan a la escuela, que a pesar de la adversidad siguen enfrente, luchando.
Y se me ocurrió que en la metodología decantar ese perfil de mujer, es más, le llamamos las mujeres loba, ningún tema peyorativo, sino era la capacidad de proteger a los suyos. Y en esencia, a ellas les preguntamos después de los perfiles que encontraran en su comunidad esas mujeres. Les podía ilustrar mucho con imágenes y los talleres y todo, pero hoy me atreví a poner solo el mapa para que me escuchen y a lo mejor no lean las palabras que se van a poner. Y esencialmente cuando ellas empezaron a localizar a las mujeres que daban con ese perfil, usamos mapas de papel y los empezaron a decir, ella vive aquí, ella vive aquí. ¿Se acuerdan de una señora que los pandilleros la habían orillado a irse? O sea, se hartó un día y dijo, dejo la casa donde estoy y me voy a otro lado, se fue a vivir un rato. Y platica ella después que cuando en alguna noche de estas, lo que sucedió es que dijo, y me corrieron, a mí no me van a vencer, y se regresó. Entonces, ya mapeadas las personas, digamos, con esta capacidad de resiliencia y de tracción de la comunidad, nos dio un mapa de estos. Eso de amarillo que ven era un polígono. Tampoco está ahí la zona de alto índice delictivo, pero mapeamos tanto delito como agresiones físicas, todo lo demás en ese mapa. Lamentablemente la zona con mayor puntos era cercano a una comandancia de policía que estaba ahí. Todo el mundo sabía quién hacía y cómo hacía y qué recorridos hacía, pero nadie se metía a las zonas amarillas. Ahí no había, ellas lograban construir un espacio de paz y de resguardo. ¿Cuál era la preocupación de ellas? Que sus hijos pudieran caminar, sus hijas pudieran caminar a la escuela en una banqueta segura, porque no había ni banquetas, pues, y tampoco sigue habiendo banquetas, como en muchos lugares, donde el peatón hace un esfuerzo muy grande para poder llegar. En esencia, lo que les cuento es, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese proyecto? Es un tema social ahora, y lo que íbamos particularmente iba a hacer buscar infraestructura, por ejemplo, poner una cancha, una escuela, hacer algo. Y hubo una reacción de una persona y dicen, mire, si vienen a pavimentar, lo único que va a pasar es que los que tienen camioneta van a correr y van a atropellar a nuestros ancianos y no va a dejar a los niños jugar en la calle. Entonces, para nosotros, una calle pavimentada no es progreso, pero sí queremos caminar. Entonces, imagínense estas realidades combinadas con lo que ustedes se imaginan intuitivamente de que ellos van a pedir, ¿no? En esencia, les hice la pregunta retórica de qué habrían hecho ustedes. Lo que nosotros propusimos en el estudio, que no tenía necesariamente proyectos de seguimiento, era conectar, no sé si ven un arroyo, me voy a salir un poquito de aquí. Toda la línea roja que ven es un arroyo, un tajo, en realidad, para que no se inunde el León, que lleva luego el agua a la presa del Palote. Pero hay unos picos en ese retazo, si lo imaginan como retazos de tela, la idea lógica era hacer acupuntura, quizás sutura urbana, donde hubiera posibilidad de conectar los piquitos, porque resulta que para cruzar el arroyo había puentes que había pandillas cobrando peaje. Entonces, pues en fin, el asunto era cómo hacer que los de un lado al otro se conectaran y pudieran hacer crecer ese tejido sano. Lamentablemente, y hay también colegas allá, y por eso les hablo de la multidisciplina ahora, resulta que pues el municipio siguió aportando sobre la zona otros proyectos y se hizo una intervención sobre el arroyo. Tristemente, se colocaron puentes, pero no en la zona que ustedes verían ahí donde ven los picos que suben y se acercan. Los colocaron en otro lado y ¿qué creen que pasó? Los pandilleros los tomaron y hicieron el control de peaje. O sea, yo tenía que atravesar de un lado a otro y me cobraban el peso, los 2 pesos para poder pasar. Entonces, el tema ahí fue la desconexión de todas las intervenciones que tenemos a nivel público, pero también el tema de los expertos trabajando juntos para poder llevar más allá nuestras intervenciones.
que hay temas ambientales que a lo mejor ustedes dirían en la zona. Imagínense que allá arriba había baldíos donde llegaba la gente con desechos industriales. Entonces llegaban y los tiraban en un baldío, porque resulta que nadie se quejaba, como si yo alejando un residuo ya no contaminara igual. Entonces, imagínense esa dificultad de pendientes, de acometer las calles, más residuos que no eran ni de ellos, ni de la zona. Iban fábricas a tirarlos allá en la periferia. Cada una de esas intervenciones requería un proyecto específico, pero ensamblados. Yo tuve la buena fortuna, quizá nomás para un abrazo de ánimo, cuando terminé yo el estudio, las mujeres líderes tomaron el estudio y se lo llevaron a una biblioteca pública para ellas consultarlo. Porque una cosa que les quedó claro, si cada quien pide lo que quiere, no van a pedir lo que necesitan. Entonces cada quien va a pedir algo diferente y demás. Y se resguardaron hace rato que no voy, hace algunos años que no voy, pero esencialmente la construcción también del tejido social para temas ambientales es fundamental, ¿no? El equipo de educación ambiental hace un esfuerzo muy grande. Imagínense todas las potencialidades que tiene, no solo en las universidades, sino afuera, lograr temas conectados, ¿no? El tema de paz social con temas ambientales, por ejemplo. Porque cuando hablaban, no, es que yo no hago ningún tema de violencia y demás. ¿Nunca le ha dejado su desecho, su basura a la vecina? Ah, bueno, esa es otra cosa. No, pues se los dejó ya a un lado y pues al menos sí es una agresión contra el vecino, y eso iba provocando algunos otros temas. Cambio un poquito de historia. Si gustan, vamos a la siguiente. Lo que quiero hablar acá, también me voy a poner de pie. Hace algunos años, como escucharon, fui director de un parque de innovación. Ahí vi cosas maravillosas, patentes, de gente muy brillante, de gente de emprendedores que desarrollaba mucho y sigue desarrollando. Y esencialmente cuando nos íbamos al tema de los desafíos, ahorita lo voy a recordar casi con saludos a todos los que me acuerde. Por ejemplo, un egresado leonés de Harvard que tenía una patente de un textil inteligente que permitía medir presión arterial, pulso, sudoración, etcétera, y que el sueño de él y de su equipo era hacer sábanas para enfermos para que se pudieran monitorear vía Wi-Fi y tuvieran una enfermera que pudiera cuidar, porque la historia de él, contada por él, era que un familiar de él había caído, adulto mayor, y había muerto de hipotermia. Nadie se había dado cuenta y nada lo había detectado. Entonces, es un proyecto muy interesante. De esos proyectos les platico, eran los que llegaban en esta cosa rara. A mí me gusta simular esto, es topología geométrica, donde lo primordial que nosotros hacíamos era ese banco de desafíos que ven ahí a la izquierda. Y ¿ustedes imaginan tener un banco de desafíos como ingenieros ambientales? Todavía no, pero es la única forma que les diría que tendrían temas importantes en las manos. Hay que construir desafíos. ¿Qué es un desafío diferente a una necesidad? Pues que ya lo tienen constituido seguramente como problema y que problematizado todavía tienen los riesgos, las adversidades que pueda tener esa circunstancia. Falta agua. Un proyecto que les platico rapidísimo. Se abordó un proyecto de agua. Llegó un experto en acumulación de agua en presas y resulta que nos platicaba una experiencia fabulosa en un estado vecino de Guanajuato. Y cuando llegamos, ¿qué creen? Ahí estaba la presa, funcionaba, pero los vecinos no se hablaban y había habido hasta violencia porque no habían hecho un proyecto de gestión del agua. Gestión social del agua, ¿verdad? O sea, no el tema nada más de tener agua. En esa circunstancia, un desafío tiene varios componentes que muchos de ustedes los van a tener cercanos, pero esencialmente hay un proceso entre el desafío y allí a lo amarillo que ven ahí arriba que dice proyectos. Si no logran constituir un proyecto, no se está abordando nada, ¿no? Nomás tenemos a alguien que dice, es un problema lo del agua, y luego,
ay, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos quedando sin agua. Muy bien identificado, qué bueno que lo des, pero pues no se ha constituido ningún proyecto. El gran desafío de ustedes, y sí se los digo con todo respeto, el mapa curricular de ustedes no lo veo tan reforzado para abordar proyectos, ni gestión de proyectos. Entonces, ¿cómo le van a hacer para ustedes ser los líderes de lo que ustedes tengan iniciativa y también para no depender de otros profesionales para cuando los inviten a colaborar? Porque ustedes podrían ser los gestores de los que invitan a colaborar a otros profesionales, a otros expertos. O sea, miren, no se preocupen, en diseño curricular siempre pasa. Nos falta algo, algo pasa de ciclo, alguna circunstancia, el perfil de egreso no lo cumplimos del todo, pero esencialmente hay una cosa que es para ustedes dedicada y es no se conformen, despierten, ustedes tienen el control, ustedes pueden acercarse con aquellos conocimientos necesarios, y no sé si alguno de ustedes ya se imagina tener su consultoría de temas ambientales, donde construya proyectos para moverlos, ¿no? ¿Qué sucedería si ustedes tuvieran un proyecto muy interesante de agua, de residuos? Pues miren, es un camino largo, porque incluso que fueran investigadores, en investigación hay un montón de temas, por ejemplo, ahorita se me ocurre el láser, ¿no? El láser fue un descubrimiento científico, pero esencialmente el láser sigue teniendo aplicaciones, sigue en discusión incluso quién es el propietario, etcétera, o el tema de los derechos patrimoniales, pero esencialmente resolvió muchas cosas en la vida y sigue teniendo gran impacto. Pero es muy diferente el tema teórico del láser a los productos que da el láser, ¿no? O sea, ahí hay una distancia grande. Entonces, para todos aquellos innovadores del área, no venía centrado en el tema de innovación, pero creo que es importante. Tener una idea en la cabeza es un camino largo y de alta capacidad de resiliencia que tienen que construir, porque hay que fondearlo, hay que prototiparlo, hay que llegar a un producto o servicio bien concreto, porque estudiaron el mercado, porque estudiaron quién lo va a pagar. Y esencialmente hay muchas personas adultas de mi edad, un poquito menos si quieren, que están soñando toda su vida porque tenían una cosa que se les había ocurrido en la cabeza y que pues ahí lo tienen guardado porque pues como que no han tenido el tiempo. ¿Por qué? Porque no se construyó un proyecto y porque nadie puede ir solo. Esta diapositiva la estoy utilizando un poquito para muchas cosas, ¿verdad? Pero particularmente, si ustedes quieren ir solos, no van a llegar lejos. Lo que les diría, si su camino es emprender o ensamblar, necesitan reunirse con más personas, si quieren de su misma disciplina, pero esencialmente de otras disciplinas. Yo conocí grupos ahí en el mismo Parque de Innovación, donde había un abogado, una persona que era experto en administración y finanzas, y el tecnólogo. Es el equipo más potente que he visto y exploraba muchas cosas, pero no era juntar los tres chavos que les encanta lo mismo, porque eso no les deja mover, porque se requieren otras cosas, ¿no? Temas legales, temas de flujo de dinero, de inversión, de convocatoria capital y demás, ¿no? Muy importantes para esto. Miren, ustedes están aquí construyendo el capital de conocimiento, está ahí abajo, no tiene tampoco ningún tema peyorativo, pero el capital de conocimiento que ustedes están construyendo es el más relevante y es el que tienen de intercambiabilidad para cuando egresen. Hay que seguirlo estructurando y yo les diría, como cierre de llamado para esta diapositiva, den un paso adelante de lo que les enseñan aquí, que es generoso, que es relevante, pero que también requiere que ustedes se muevan para poder articular otros conocimientos. Vemos la siguiente. Como ya escucharon, pues me puse a revisar su mapa curricular. Seguramente, les voy a contar un poco. Yo no me acuerdo de mi mapa cuando fui a formarme a arquitectura. Casi ningún estudiante lo volteé a ver. No es un tema como que, no me dicen, ¿qué carga de materias tienes? ¿Qué horario tienes? Si entras a las 7. Ya saben, hay otras preocupaciones. Pero esencialmente yo lo que les diría en un análisis que hice de estos días es que pues, tiene una potencia grande en tema de ciencias básicas,
o sea, son ingenieros, habrá que decirlo, o sea, tienen toda esta capacidad de formación de ingeniería, pero yo volteo a ver, aunque están los proyectos integradores y hay algunos temas de liderazgo, también el matiz de ustedes tiene que ver con los ambientes laborales y con todas las circunstancias laborales, parece relevante. Y ahí hay un tema social y antropológico que valdría la pena también abordar, les digo, por todo aquello que puedan crecer en paralelo. Y obviamente el asunto de verdad de gestionar proyectos, de constituir proyectos que tendrían que hacer invariablemente. Miren, yo me relaciono con muchas ingenierías, ingeniería civil es una de las más comunes, y esencialmente es, ingeniero, necesitamos el claro para este auditorio, necesito los 8 metros de claro, sin una columna en medio, porque si no, no van a ver al conferencista. Es concreto armado, no tenemos metal allá, o la normativa nos dice que preferentemente concreto armado, y ellos hacen un proyecto estructural, que es lo que se ensambla al proyecto arquitectónico. Entonces, imagínense ustedes, y es un poco la preocupación que me deja, estos proyectos ambientales. Ahorita pongo su último objetivo, que dice claramente hasta es el más alto de ustedes y hacia dónde debe de llevar, sobre todo para potenciar. Les dije que íbamos a pasar por unas zonas de depresión, pero esencialmente no es el tema que vengo a recalcarles. Necesitamos urgentemente a los profesionales de ingeniería ambiental, pero los necesitamos con iniciativa, los necesitamos pues, cuestionando cosas que están sucediendo e integrando cosas que no se han integrado. Es esencial eso. Vemos la siguiente. Miren, hace un par de años, este que están viendo es un mapa curricular de Japón. Es diferente. Digamos, es un trayecto educativo de una licenciatura, y es algo parecido, pero no tanto a lo que ustedes están llevando. Está en la Universidad de Ike, y particularmente me pidió a mí el doctor Sergio Silva, exsecretario de la Universidad de Guanajuato, que le ayudara a interpretar, ¿no? Él habla japonés y es experto en muchas cosas, pero me lo dijo del lado educativo para ver qué yo detectaba en eso. Alcanzan a distinguir los temas de los ODS ahí ingresados, pero miren, curiosamente ellos, imagínense, ven ciencia de datos, está bastante interesante, habilidades del pensamiento crítico, como parte de lo que necesitan como para despertar, lo diría así. Tienen una primera zona donde empiezan a voltear a ver los desafíos que tiene la humanidad, ¿no? O sea, lo hacen a través de los ODS y empiezan a abordar materias que incluyen psicología, intervención comunitaria, procesos también para el tema de proyectos. Y si alcanzan a ver, no lo traje como para que lo alcanzaran a ver perfectamente, se lo estoy platicando como realmente un mapa. Allá aparece personas, sociedad y el tema de ambiente, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes esa forma de abordar proyectos? Aunque en redes se oye el tema de ingeniería social como algo incluso malo, imagínense que mucho de la intervención será el ensamble de disciplinas sociohumanísticas con los temas de ingenierías duras, matemáticas, ciencia de datos, hay temas de redes, levantamiento de información como tal, para pues, intervenir cualquiera de esos temas. La presentación está disponible para ustedes sin problema y vale la pena que vean esto, porque si yo fuera ustedes, porque son mayores de edad, porque tienen el control de su vida, pues valdría la pena saber qué más me voy a formar para tener un perfil avanzado de cosas que se están pensando en el mundo para poder intervenir en estos tiempos, ¿no? ¿Qué significa? Pues a lo mejor es una aplicación para algo, pero resulta que necesita una intervención comunitaria, que sí hay temas de agua, pero al mismo tiempo tienen otra conexión con la cultura de las personas. Y de tal manera, este proyecto que ven aquí, invitan a extranjeros a vivirlo, tal,
tal es el caso que está en inglés, ¿no? Para que no tenga esta barrera del idioma. Hay algo ahí que se filtra, pero esencialmente lo más relevante es que tenemos pues una propuesta innovadora de un programa. Si gustan, vamos a la siguiente. Está en proceso editorial un libro que está publicando la Universidad de Celaya, mío, sobre temas curriculares. Y sobre todo ahí hago una reflexión ya histórica. He estado en el equipo de pertinencia algo más de 20 años y hemos visto 600 programas deambular por nuestros escritorios. Carreras nuevas, vimos su carrera, vimos todas las carreras que se les ocurra, maestrías, doctorados, esencialmente para voltear, incluso para pedir recursos recientemente, que también lo hicieron ustedes. Revisamos que el laboratorio que se pidió sea para una carrera pertinente. Ya saben, los recursos escasean y lo mejor es que vayan a estos programas. Esencialmente lo que están viendo, si vemos la anterior, si gusta. Sí. He estado describiendo lo que vieron en los mapas curriculares realmente como organelos, porque el desafío que tenemos los educadores, esto es para los directivos, es cómo logramos articular los mapas curriculares que se ven a que terminen teniendo organicidad. O sea, lo que vi en química tenga la verdadera transferencia, impacto, articulación con lo que le toca después. No es que no sepan o sí sepan, no, el tema es que impacte y vaya creciendo, porque las trayectorias educativas se construyen ensamblando. Solo me traje uno por respeto al libro y el que todavía no se publica. Pero esencialmente lo que ven ahí son organelos desde ciencias básicas, esas bolitas que ven ahí medio esféricas, es matemáticas, química, etcétera. Pero también hay otros protocolos, por ejemplo, de teoría, teorías que orientan sus disciplinas, la formación de los tecnológicas como tal, competencias específicas que les dan a ustedes al final una competencia, como se les dice ahora, se les ha dicho de muchas formas, para que ustedes puedan, bueno, ahí se ve como competencia, pero yo me lo imaginaría más, usted qué sabe hacer, qué sabe, que nos ayude a nosotros para hacer un intercambio profesional con usted. Entonces, eso es esencialmente lo que va. Lo que ven abajo son plataformas de tecnología, por ejemplo, lo que estudian aquí, seguramente les caduquen las manos. O sea, si a mí me tocó ver programación en computadoras verdes, con pantalla verde, pero a los que les toca ver AutoCAD o otra cosa, pues virtualmente las tecnologías van caducando en 5 años, en 4 años que ustedes egresan, la tecnología ya es otra. Entonces, ¿qué les podría decir? No nos quejemos, eso sí lo ponen, o es que fue deficiente el tema de las áreas de cómputo, no nos enseñaron todo. Miren, el tema es un criterio mental para poder abordar la tecnología y cómo ensamblarla a su proceso disciplinar. Esencialmente, la tecnología siempre va a avanzar. El día que sacan una versión, ustedes saben que ya están trabajando en la siguiente, como los autos. Yo saco un auto a plataforma y ya están todos los ingenieros trabajando en el siguiente para poder estar pues, siempre adelante. ¿Vemos la siguiente? Fíjense, fue un desafío del año pasado donde me pidieron reflexionar sobre la formación policial. La formación policial básica es de 6 meses a nivel nacional, hay una hasta de 3 meses, pero León comenzó a durar 1 año, con presiones fuertes para que fuera más rápido, pero imagínense que a un egresado de policía, ahorita les platico por qué son temas cercanos, pero esencialmente le piden a una persona que sea capaz de saber usar un arma o no usarla en 1 año. O sea, ¿ustedes se imaginan qué currículum debe haber y qué potencia debe tener para que cuando yo entre salga transformada en otra persona que tenga el criterio de discernir cuando se usa la legítima violencia o cuando yo debo de actuar como interventor social, como conector social, etcétera, ¿no? Y ahí comenzó un poco esta idea de los currículums ensamblados. Para que les haga sentido a ustedes, la pregunta es, hay memes, por cierto, de eso,
otro día sin utilizar la cuadrática, ¿no? Otro día más en mi vida sin la doble integral, o sea, porque dicen, ¿para qué estudié eso, no? Y en esencia, lo que se tendría que ver es una cadena de cosas que aprendieron, que pudieron dominar para que al final se multipliquen en cada momento, ¿no? Entonces, hay algunas que tienen habilidades mentales integradas ahí para desarrollar. No me quiero meter en el tema porque tampoco es la zona, pero esencialmente les quería platicar esto. Vamos a la siguiente. Les dejo una frase como para hacer una pausa aquí. ¿Cómo pueden ustedes conducir proyectos complejos que nos ayuden a generar nexos entre las ciencias y las disciplinas? Esta frase se las dejo en las manos a ustedes, porque esencialmente hay personas que han hecho esfuerzos muy grandes, que siguen haciendo esfuerzos muy grandes, pero pues hay que hacer los relevos también, ¿no? Y ustedes están aquí llamados para hacer ese tema. Nada sucederá si no entendemos que hay que generar proyectos y que todos los proyectos son complejos. No crean que es de monitoreo del agua y el monitoreo del agua con eso ya dio un proyecto, ¿eh? Esa es una medición, mide un pH y luego, o sea, es la secuencia y la integración lo que realmente nos da. Vamos a la siguiente. Yo nada más quiero hacer una reflexión porque esto es lo que nos promete la institución con ustedes. O sea, van a ejecutar estrategias tecnológicas para la prevención, control, mitigación y remediación de impactos de calidad ambiental, seguridad en el ámbito laboral, mediante la evaluación de necesidades de calidad de agua, calidad del aire, conservación de suelos. Miren, aquí me traje un poquito la idea. Ahí habla de conservación de suelos. Quiere decir que si nuestros colegas ingenieros civiles dicen que conserva el suelo, pues no es su tema, ¿no? Ellos hablan de mejorar el suelo. Entonces, manejo integral de residuos, de riesgos, uso eficiente de la energía y aspectos de seguridad laboral. Que permitan la innovación, por eso les platiqué de innovación, productos y servicios existentes, ahí podría decir nuevos, considerando fiabilidad ambiental, económica y social. Por eso estoy abordando los temas que estoy abordando, porque todos están contenidos en la última competencia específica que les promete su perfil de egreso. Entonces, eso están buscando, tanto sus profesores, directivos y ustedes mismos, para que lo logren de la mejor manera y lo puedan hacer afuera. Y para lo cual, pues van a vivir su vocación y también van a tener una retribución económica al respecto, ¿no? Vemos la siguiente. Les voy a platicar muy rápido como cierre y también contexto desde mi perspectiva urbano-arquitectónica. Vamos a la siguiente. Hace muchos años, teniendo 20 y pocos años, en la Universidad de Guanajuato estaban construyendo la primera sede fuera del edificio central y fuera del casco urbano. En aquel entonces yo, con la juventud característica, con el ánimo de hacer cosas nuevas, ya saben, tenía 27 años. Pero esencialmente el desafío era en 3 hectáreas montar una nueva sede universitaria. Esa sede universitaria existe, pero en ese entonces, imagínense, debe tener 30 y tantos años esto, tiene un render, es un dinosaurio render, o sea, es antiquísimo esto, con curvas de nivel, le pusimos pendientes y la pudimos colorear. Pero esencialmente la traje para enseñarles algo. Yo en ese momento, con esta juventud y la torpeza propia de no saber todos los líos que se vienen con respecto a decisiones que toma uno, se me ocurrió proponer que, lejos de que se hiciera como Guanajuato el campus, la sede, perdón, Guanajuato sí lo ubica, ¿no? Está desbordado sobre las cañadas, camina uno sobre el arroyo ahí en la Plaza de la Paz. Las subterráneas son arroyos que tienen abajo el arroyo, y en esencia la ciudad se desparrama sobre los arroyos y, bueno, respetando el agua, pero a veces el agua les recuerda que no la respetaron tanto. Y esencialmente en ese momento digo, bueno, ¿y para qué nos metemos a las cañadas? Primero, estaban verdísimas, había mucha fauna, y les propuse en esos momentos que la zona blanca fuera la que se ocupara. El proyecto se ocupara, ¿no? Yo tenía cierta conciencia, había estado en temas de diseño bioclimático con el doctor Juan Manuel Rodríguez,
Y en esa circunstancia, pues propusimos que se pusiera en la cumbrera. Bueno, a la semana ya teníamos encima a la gente presionando porque iba contrario a la topología, a la tipología de Guanajuato, que era que se derramaran los edificios sobre las cañadas. Yo todavía a estas alturas de la vida creo que haber propuesto el plan de desarrollo de la zona así fue bueno. El pastoreo arriba en lo blanco, imagínense pues, cabras y vacas, que todavía bajan, por cierto. Y de alguna manera se preservaron las cañadas y ahora en esa sede hay letreritos que dice cuidado con las serpientes, cuidado con no sé, porque pues, se mueven ahí entre todos. Pero bueno, un poquito de conciencia en esas etapas tempranas. No sabía yo cómo controlar eso, pero fue una intuición de cómo colocar el edificio. Los edificios están ahí. Hubo colegas que intervinieron después en los proyectos, pero esencial, si gustan vemos la siguiente, nomás para que vean, esas pinceladas de acuarela son yo de los 20 años, proponiendo vistas hacia las cañadas y proponiendo los edificios centrados en un andador de cumbre que permitía dejar las zonas verdes sin tocar. Ahí yo no había encontrado ningún ambiental, ni biólogo, ni nada, pues fue una intuición, les digo. Tratamos de los pitayos de ahí respetarlos y otras cosas en la siembra. No sé qué tanto se respetó, pero esencialmente yo les digo que el proyecto tenía toda esa intención. Vamos a la siguiente. Una experiencia con una investigadora francesa en un proyecto de fondos mixtos. Los rayones que ven ahí son míos, de arquitecto, tratando de interpretar todas las implicaciones que tiene la vida sustentable en un contenedor metálico de transporte. Los conocen, hacen casas y demás. Miren, no fue tan afortunado el resultado porque mi evaluación del diseño fue negativo. Se oye bien diseñar algo en un contenedor, ¿no? Como reciclaje. Ustedes lo deben tener en algunos proyectos y todo. Pues miren, ahora que hice la evaluación de cuánto material estaba confinado ahí en todo el proceso por el cual había llegado, había cosas que no se solventaban por calidad espacial, por inversión del material y por otras condiciones que no tenían cierta lógica, que parecen bonitas en lo romántico, reciclar contenedores, pero que a la hora de otras calidades y cualidades, realmente les diría que no funcionaba. Ahí ven elementos donde yo trataba de interpretar desde lo que gastaba yo en jitomates en la comida, con lo del transporte público, el tema de la escuela y la habitabilidad del espacio. Se hizo un modelo, se presentó a CONACYT en su momento y la Secretaría de Energía también valoró el proyecto con la intención de tener alguna consideración de impacto. Ahí nos hizo falta un ingeniero ambiental. Por eso lo quiero subrayar. Hay proyectos donde ustedes deberían de levantar la mano. Y esencialmente pues era doctores que no sabían diseño haciendo diseño, y otras cosas, ¿no? Y yo que no sabía hacer otras cosas seguramente, pero el tema es que había disciplinas que ensamblar. Vemos el siguiente. Esta es una intervención que hice hace también muchos años y ahí sí ya tuve el auxilio de un biólogo. Es una plaza central en el campus de La Salle, Bajío, en León, Guanajuato, y es una intervención que se hizo. La zona interedificios estaba llena de guano de pájaro, drenajes vistos, árboles descompuestos, no cuidados, y esencialmente hicimos la intervención de una plaza, pero nos encontramos con esta majestuosidad en ese punto. Estábamos celebrando los 300 años del fundador La Salle, que es ese arco que ven allá, y tiene un portal que se entra exactamente, es como un reloj del tiempo, escultórico, pero se los traje por este elemento, un pitayo de más de 300 años, que en realidad estaba chiquito cuando el fundador estaba fundando las escuelas cristianas, ¿no? Entonces, en consideración y con algunos cuidados, pues se hizo el diseño del arriate para no tocarlo en la periferia y que pudiera vivir los años que le faltaran vivir, pero que no importaba, si se fijan, atraviesa la plaza, rompe los escalones de la placita, pero ya con una conciencia muy clara de que había que cuidar a ese ser vivo,
porque aparte era testigo de 1000 historias y testimonio de todo lo que puede durar una especie de este tipo que es muy, muy visible en nuestros entornos, ¿no? Vemos la siguiente. Déjenme acordarme que estoy viendo. Recientemente he estado retomando un proyecto, también de una intervención, donde no les quiero platicar mucho del proyecto para no entretenerme, pero es una zona donde las hojas que ven es de un terrenito, 4000 metros, que tiene toda esa diversidad de hojas de encino. O sea, en lo que está en este edificio desplantado, hay esa cantidad de especies o subespecies, no soy experto en eso, y que por la hoja podrían voltear ustedes a ver la diversidad de encinos. El encino es una especie que se rastrea a 600 millones de años atrás, en un relevo también de los helechos, si se acordarán, ellos surgieron en el famoso meteorito por esa zona del meteorito que acabó con los dinosaurios, y esos 600 millones de años es la evolución que tenemos allá. ¿Se imaginan yo como arquitecto llegar a un lugar de esos con la piedra, con la ceniza, con los árboles habiendo crecido? Pues es un patrimonio que si no respetamos, si no reverenciamos, estamos fuera de lugar, ¿no? Entonces, pero ¿quién le dice a los otros, no? Porque de repente hay personas que decían, ¿y por qué salvaste ese árbol? ¿No era mejor cortarlo y mover el edificio? O sea, así, porque hay otros criterios y otros valores que les dan pues, su actuar, ¿no? ¿Vemos la siguiente? No, es un poquito para que vean esta zona que les platico. Si quieren, vemos la siguiente. No, nomás es para llevarlos al sitio, ¿no? Las intervenciones que se han estado haciendo. Vemos la siguiente. Alguna forma de mitigar el tema del agua, porque es una cañada y baja el agua bravamente. Vemos la siguiente. Y estas son las exploraciones recientes que estoy haciendo para retomar el proyecto, donde lo primero que les pueda llamar la atención son cabañas, y lo primero que reaccioné a alguien, oye, ¿dónde están los techitos inclinados? Así, ¿no? Para el tema de topología de los arquitectos, nosotros decimos, bueno, esa topología está referida, tipología, está referida a la nieve, ¿no? A Suiza, pero nosotros, a un niño, yo creo que si un arquitecto lo pone, dibuja una casita y a lo mejor dibuja la casita con la chimenea y demás, y la puertita y el caminito, ¿no? Pero esencialmente, por ejemplo, hay fuerzas que hicieron que esa cabaña se fuera en vertical, y eran esencialmente los protocolos y criterios para salvar el suelo. Se van a compactar y se van a subir, y arriba, dado que es una cañada y está muy oscuro y se pueden observar las estrellas fabulosas, hay una plataforma incluso para mirar las estrellas en el ático. En lugar de ser una azotea normal, tiene la posibilidad de subir y ver todo esto, toda esta maravilla natural, que es una noche oscura. Yo soy muy metido en el tema de ánimo, no experto, pero sueño con una noche oscura, ¿no? Nuestra biodiversidad está impactada por la cantidad de luz artificial que tenemos. Nosotros iluminamos y creemos que está más seguro. Solía decir mi mamá, prendan la luz para que no se tropiecen los ladrones. En realidad, debiéramos de entender el tema de contaminación lumínica, no sé si lo vean ustedes, pero a mí me está obsesionando para este proyecto ver la forma de que demos seguridad sin golpear a las especies que van a dormir ahí en el bosque, en la sierra, y que pues finalmente pues habrá que respetar de un modo. Ven dos ensayos volumétricos, es la misma, pero sobre todo que todo se compacta, no necesita ser todo gigante. Y vemos la siguiente. Esto es nada más una volumetría ya con textura, y todavía está en exploración. Pero de todo lo que les planteo es cómo todo lo que yo digo se tiene que notar en lo que se está haciendo, digamos, en las actuaciones, en el diseño, en los proyectos que tienen en adelante. ¿Podemos ir adelante? Un último proyecto, y solo lo pongo para platicarles. Cuando tenía la edad de ustedes, un investigador, Juan Manuel Rodríguez Torres, me invitó a su equipo de trabajo. Estaba haciendo diseño bioclimático, y les cuento que esa época los alemanes habían empezado 1 año y medio antes a hacer diseño bioclimático, y en un lugarcito oscuro de Guanajuato había un grupo de locos haciendo diseño bioclimático en México, que es algo así como arquitectura orgánica.
Lo que les quiero decir es que esencialmente lo que proponemos son edificios que no necesitan aire acondicionado, que utilizan la luz natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que hice en León hace algunos años. Recuerdo a la clienta en particular, dice, oye, las ventanitas de allá están muy chiquitas. Siempre pasa algo que no se alcanza a entender, por lo menos en este concepto. Pero miren, lo que yo hice en esa intervención fue, necesita luz natural, porque la indicación del cliente fue, quiero una casa blanca. Y cuando dices casa blanca, pues te imaginas una casa luminosa, etcétera, ¿no? Y lo que ustedes ven allá son estructuras que cortan los volúmenes y que dejan ingresar iluminación natural, pero que también juegan con el rebote de luz, con bloquear el poniente, que en León el poniente es terrible, cualquier ventana de poniente te va a exigir aire acondicionado, y pues se permite hacer un edificio que utilice los menos requerimientos adicionales de energía. Vemos la siguiente, nada más para que lo volteen a ver. Esta es una pieza de ensayo de, imagínenselo como especies de, como si fuera un saxofón, donde ustedes están sabiendo que si por un lado entra aire, viento, por el otro lado, depende de cómo abran las válvulas, va a suceder el viento de adentro. Entonces, yo me he especializado en eso, me gusta mucho, imaginar que todas las ventanitas que ven que se abren o no se abren, son fundamentales para calentar, enfriar, mover el aire de un sentido a otro, más el tema de iluminación. Si quieren vamos a la siguiente. Por eso le pongo ahí transferencia. Este es el espacio adentro, todavía en proceso de construcción. Las ventanitas que vieron enfrente terminan teniendo esta luminosidad. Con otros criterios, por ejemplo, el tema de los roles de género, con quién cocina, no cocina. Aquí el esposo escogió su grifo para lavar los trastes. No fue broma, sino, ¿te gusta esta tarja? Le dice la esposa. Entonces, para lavar los trastes, pero si se fijan, hay ventana que da al jardín, puedo cocinar viendo hacia allá, la persona que cocina no está alejada, entre otros criterios, ¿no?, de diseño, pero sobre todo lo que les llama la atención es la zona de juego de ventanas con el de luz. Ese es el trabajo, y aquí hago una pausa. Lo ambiental para los arquitectos también significa el tema de ambiente creado. Entonces, imagínense luego la confusión de, lo que les puse como suelo, ahora imagínenselo como ambiente, y entonces ustedes piensan en algo en ambiente, y yo tengo dos conceptos, este ambiente, el espacio habitable, y otro, los ambientes educativos, en mi cabeza peleándose. Entonces, ustedes tienen otros ambientes, imagínense, estamos hablando de una misma palabra que significa, o que es polisémica. Ya estoy cerrando, es la última. Si quieren vamos a la siguiente. Es la etapa de cierre. Miren, esencialmente en todos los rumbos del mundo se están haciendo esfuerzos para el tema ambiental. Seguramente pronto habrá un movimiento para relevar a los ODS. Faltan 5 años. Con toda franqueza, en el tema ambiental, ni acelerando con toda la fuerza que pudiéramos, vamos a llegar a lo que se dice allá. Y yo creo que se van a reconceptualizar algunas cosas. Yo tengo mis dudas de la redacción hambre cero, porque pues nos da hambre cada rato. Entonces, o el tema de erradicación de pobreza, cuando en realidad las pobrezas las podemos construir nosotros mismos, sabiendo que nos falta algo, que a lo mejor no son recursos económicos, sino otra cosa. Entonces, esas circunstancias hará que a ustedes les toque un horizonte de la siguiente generación de ODS, seguramente, en el ejercicio profesional. Entonces, no dejen de acercarse a los esfuerzos que hay nacionales e internacionales al respecto. Y al grupo de expertos del equipo de ambiental, ¿no? En toda circunstancia, pues les agradezco mucho, yo estoy cerrando. Sigo pensando en que su disciplina es de alta trascendencia. Ojalá que les siga motivando, que su vocación, cuando ustedes pidieron ingresar al programa, se siga manteniendo, y que puedan colaborar, que puedan buscar cómo dialogar con alguien más, y de alguna manera construir proyectos que puedan llevar a cabo, no en un año, se llevan en varios años. Hay que tener mucha paciencia. En temas ambientales ustedes hay que actuar hoy para el corto y mediano plazo y largo plazo. Muchas gracias por su paciencia y por escucharme.
Muchas gracias. Agradecemos al maestro de Cabrera la participación de esta conferencia y ahora pasamos a la entrega de este conocimiento. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. A nombre de toda la comunidad tecnológica de la Universidad de Salamanca, hacemos la entrega de este reconocimiento que dice lo siguiente. La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, ACE, otorga el presente reconocimiento al arquitecto David Cabrera Ruiz por haber impartido la conferencia Lo ambiental como conector entre las ciencias y las disciplinas. Salamanca, Guanajuato, 14 de mayo de 2025. La foto. También hacemos entrega de un pequeño presente aquí al maestro. Muchas gracias. De parte de toda la. Gracias. Tomamos la foto ahí. Vamos. No,